un poquito de mi background y de dónde vengo. Tengo 42 años. Empecé hace más de 20 años a trabajar en marketing. Empecé estudiando ingeniería y a los 19 años me dieron mi primer trabajo en Red Bull, el trabajo más básico que hay, lo más bajo que uno puede hacer, que era regalar latas y enseñarle a la gente cómo usar ese producto. Red Bull estaba empezando porque eso fue hace un montón de tiempo y entonces uno tenía que educar a la gente de cómo tomar una bebida energética. Como era ingeniera química, para mí estaba estudiando ingeniería química, era fácil porque yo era la única que sabía explicar los ingredientes y entonces eso me abrió muchas puertas y muchas oportunidades. Me pusieron a mí a dar siempre el training del producto porque era la única que lo entendía. Me tocó viajar desde los 19 a toda Centroamérica, el Caribe, incluso Colombia, para poderles explicar a todos los nuevos qué significaba Red Bull y la taurina y la glucuronolactona. Y luego ahí empezó mi carrera increíble. Yo siempre miraba a la brand manager como alguien que yo quería llegar a tener ese puesto algún día. Nunca me lo imaginé que lo iba a poder tener. Ella era la encargada de Centroamérica y Caribe. Y luego mucha suerte, mucha bendición y también bastante esfuerzo de mi parte. Digamos que siempre tenía que estar haciendo bien mi trabajo para que me pudieran ver y hacer crecer. Y tuvimos mucha suerte con mi esposo ahí. Siempre decimos que nuestra carrera fue una mezcla de suerte, pero también performance, ¿verdad? Pudimos tomar las oportunidades que nos dieron porque estábamos haciendo bien nuestro trabajo en ese momento. Y finalmente, después de pasar por la coordinación de mercadeo y luego la gerencia de mercadeo Guatemala, llegué a tener el dream job que yo siempre quise, solo que en lugar de ver Centroamérica y Caribe, veía todo el norte de Latinoamérica, más países. Espectacular, y quedé embarazada. No quería, todavía, ¿verdad? Que yo, toda ingeniera, había hecho mi plan en mi cabeza, que quería empezar a probar en febrero, y que si no, ¿verdad? Entonces mi carrera se frenó porque yo estaba viajando mucho y mi esposo también viajaba y yo decía, y bueno, ¿y el niño quién lo va a cuidar? Y empecé a ver amigos míos que emprendieron en Guatemala y que no tenían idea de cómo hacer mercadeo y yo toda frustrada, ¿verdad? Porque una empresa tan bonita que tiene que ver con cosas verdes y biodegradables poniéndole el logo al carro de carreras y entonces lo llamaba y yo, men, ¿por qué hizo eso? Es que no tengo nadie que me ayude en mercadeo, yo estoy empezando y, mano, un gerente es muy caro y no lo puedo pagar. Y entonces fundé Core Marketing con la intención de ayudar a esas empresas que no podían pagar un gerente y que no lo necesitaban tampoco, porque si estás empezando no tenés tanto que hacer, tampoco, en mercadeo por lo menos. Y entonces fundo Core Marketing con la intención de ser gerente de mercadeo para esas empresas pequeñas, esos emprendedores. Eso fue hace 14 años, justo embarazada, yo creo que no fue lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, ahí los dos bebés nacieron al mismo tiempo. Y empresas grandes como Telus empezaron a confiar en mí porque también tenían problemas de marketing, de una gestión de mercadeo tal vez no tan estratégica, y empiezan a contratarme también. Ahí fue cuando colapsé, porque entonces vinieron clientes bien bonitos, Parma, Telus, Tecniseguros, Hasbro, Adidas, y de repente yo tenía muchos clientes ya grandes y yo era yo solita. Mi esposo eventualmente se vino conmigo, pero éramos dos, ¿verdad? Paré en el hospital, aprendí que tenía que tener un poquito más de balance, empiezo a decir que no, un poco, y empiezo a lanzar este nuevo producto de asesoría de juntas directivas, que es mucho de lo que me encanta hacer hoy. Cuando uno piensa en innovar, suele pensar en me voy a tener que inventar la rueda, o crear algo desde cero, o ser demasiado creativo y solo creatividad, tener 1000 ideas, saber cuál pega, o ChatGPT, ¿verdad? Que me da tique en el ojo y no está mal usarlo, pero ahí van a ver cómo se debería usar ChatGPT. Entonces, esto está bien, pero para mí la innovación, como ustedes bien decían, lo que sí tiene clave siempre es que no es inventarte algo nuevo desde cero, pero sí es cómo resuelvo un problema. Y para mí, la palabra siempre es clave. Si yo no sé qué problema quiero resolver, de nada sirve la innovación, ¿verdad? Solo es una idea vacía que no sé si va a funcionar o no. Entonces, aquí es donde se me empezó a facilitar un poco hacer esta presentación. Porque como ustedes saben, en mercadeo a cada rato hay problemas, ¿verdad? Porque viene ventas y le dice a uno, tenemos que vender, y viene servicio al cliente y dice el cliente no está contento, tenemos que hacer algo. Entonces, pues en marketing los problemas
fluyen bastante fácil, ¿verdad? Y entonces empecé a pensar desde mi experiencia cómo he innovado en mi carrera. Y me encanta porque muchos son ejemplos de cosas que son muy económicas, ¿verdad? Porque a veces pensamos como que, para hacer algo cool e innovador tengo que gastar un montón de dinero. Literal, los ejemplos que les puse acá es de lo más barato que hay. Lo que pasa es que había un problema que entendimos muy bien y entonces a la hora de resolverlo fue con poco recurso, se hizo mucho impacto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cosas que hemos hecho durante mi carrera, que ya son muchísimos años. Entonces, Red Bull. Me encanta porque obviamente Red Bull es una empresa global, tiene muchos recursos, pero aunque no lo crean, yo tenía países cuando tenía la regional que no tenía nada de dinero, ¿verdad? Cuba era un ejemplo. Entonces, en Cuba, yo era la encargada de este programa de niñas que va con las mochilitas con Red Bull, regalando Red Bull frío a toda la gente que necesita energía en ese momento. Y las niñas van en este carrito que Fidel pensaba que parecía un cañón, y entonces era prohibido en Cuba porque él pensaba que le íbamos a ir a hacer algo con el carro de Red Bull, y entonces nosotros no podíamos tener ni las niñas regalando el producto ni el carro porque estaba prohibido. Pero yo necesitaba que la gente probara Red Bull, ¿verdad? Y que lo probara de una forma que le causara impacto y le generara una buena memoria, no en el supermercado o darte una lata o un poquito, sino de una forma más innovadora. Pero el sampling estaba prohibido. Entonces, mi problema, yo necesitaba que la gente probara el producto. Y lo que sí tiene Cuba es un montón de estatuas, monumentos, bustos. Entonces yo dije, bueno, usémoslos, ¿verdad? Y entonces empezamos a poner Red Bull frío, cerrado, para que la gente lo pudiera abrir en todas las estatuas y monumentos que encontramos en Cuba. Entonces, era esto, ¿verdad? Como ir, poner la lata, obviamente sin permiso, ¿verdad? Pero tampoco era algo que me podían llevar a la cárcel, porque en Cuba sí era bien probable que yo fuera a parar en la cárcel por algo así, ¿verdad? Pero ¿qué me iban a decir si dejé un producto ahí? Y la idea era que hiciera match como, bueno, él estaba viendo la lata, pues, o sea, teníamos que jugar con ese feeling de lo que estaba haciendo la estatua. Y en los bustos le poníamos la lata encima de la cabeza al señor. Entonces, para mí, esto es un ejemplo de cómo hicimos algo en un país donde la restricción era bastante y logramos no solo que la gente probara el producto, sino generar esa risa o ese momento que sí te vas a recordar el resto de la vida de esto. Esto no es una valla. No es un logo en un concierto de Bad Bunny, ¿verdad? Esto es algo que realmente te va a causar impacto porque te causa gracia la forma en cómo lo entregamos. Y obviamente esto fue muy barato, ¿verdad? SmartFit es uno de mis consentidos, es una marca que empecé de cero. Cuando ni siquiera era SmartFit, la franquicia no nos quiso dar la marca. Entonces nos inventamos una, hicimos un logo en design.com que nos costó $60. Y lanzamos GoFit, ¿verdad? Y antes de abrir, ya teníamos 2,100 clientes inscritos en la primera sede, donde yo no tenía nada, ¿verdad? No había renders, era lo único que tenía para poderle enseñar a la gente que ese era un gym muy bonito que iba a abrir en Ticalfutura. Entonces, la estrategia de preventa para SmartFit es súper importante. En SmartFit, bueno, después de 2 años de GoFit, así empezó, viene SmartFit y nos dice, miren, siempre sí, mejor sí les vamos a dar la marca a ustedes porque el otro franquiciatario no funcionó. Y nos dan la marca y nosotros, bueno, qué cool, porque ya teníamos un modelo que funcionaba, ¿verdad? SmartFit, cada vez que abre un gym, lo abre con al menos 1,000 clientes inscritos antes de abrir. Entonces, el modelo de preventa de SmartFit es importantísimo porque es donde captan a 1/3 de las personas que después van a ser miembros y entonces el gym abre ya siendo rentable. Imagínense qué nave. Pero este año abrimos en zona 1 y como se imaginarán, para poder vender bastante yo necesito hacer vallas, ¿verdad? Para que la gente sepa que vamos a llegar a esa zona. Porque aparte encontramos en un estudio que la gente no se mueve más de 15 minutos para entrenar. Entonces yo cuando hago una preventa solo hago marketing cerca del gym donde voy a abrir. Pero el centro histórico no me deja poner vallas porque es una zona protegida, es patrimonio cultural y no tiene vallas. Y yo dije, bueno, ¿cómo le hago para que la gente sepa que yo voy a llegar aquí y que se inscriban en preventa? Entonces, primero detecté el problema. Yo necesito que la gente se entere que ya llegué para que se inscriban en preventa, ¿verdad? Y luego hablamos con un buen amigo que
que está acostumbrado a hacer cosas tal vez no tan legales, el flaco, un grafitero. Y le dije, mira, flaco, yo no puedo grafitear en zona 1, pero quiero hacer algo con agua en el piso. Aprovechando que está tan sucio, quiero limpiar. Y entonces hicimos esto. El agua queda como marcado porque limpiamos con presión y entonces se quedó no permanentemente, pero por un par de días nuestro anuncio en 100 aceras del Centro Vivo, donde comunicamos que ya íbamos a llegar. Entonces, esto aparte se viralizó porque fue una forma bien creativa de hacer algo y me costó 800 quetzales del stencil y 1000 quetzales que le tuve que pagar al flaco para que se fuera a cenar esa noche porque lo tuvo que hacer de madrugada. Y bueno, un hit, ¿verdad? Y la cosa es que esto ya no lo vamos a volver a hacer porque funcionaba para la zona 1, pero no funciona para las Américas o la zona 10, ¿verdad? Entonces, me encantó, barato y una solución que nos permitió que mucha gente se enterara. La MUNI al día siguiente pasó limpiando, entonces fue un medio servicio social porque entonces limpiaron las aceras que tenían un montón de tiempo de no limpiar y lo volvimos a hacer la noche siguiente para que volviera a aparecer en otras aceras que no habían limpiado lo sucio, ¿verdad? Entonces, lindo. Parma me fascina. Parma, quesos Parma, ¿lo conocen todos? Parma tiene una filosofía y un propósito espectacular. Ellos cuidan mucho a sus vacas. Quieren que las vacas que producen la leche sean vacas felices. Pero Parma tiene tanto a venta que para abastecer esa demanda necesita comprar leche de toda una franja de lecheros en Guatemala. Entonces tiene mucho impacto en los lecheros de toda Guate. Y para ellos es súper importante que los lecheros también cuiden a las vacas. Entonces, es tan importante que cuando llega el litro de leche a Parma, miden el nivel de cortisol de la leche y te pagan mejor si la vaca es feliz, literal, ¿verdad? Pero una cadena grande de supermercados en Guatemala estaba apretando y apretando cada vez más el margen y Parma ya no podía más. Para poderle pegar al margen, tenían que ir y decirle a los lecheros, te voy a pagar menos por el litro de leche. Lo cual haría que el lechero cuidara menos a la vaca, porque entonces ya a la vaca feliz ya no le puedo dar el mejor pasto, ya no le puedo dar el mejor trato, y solo le exprimo leche, ¿verdad? Y Parma dijo, yo no quiero eso. Yo, aunque me tenga que salir de esta cadena importantísima de supermercados, yo no voy a sacrificar la felicidad de las vacas ni el bienestar de los lecheros. Y se salió. Entonces, Parma se sale para asegurar la felicidad de las vaquitas y de los lecheros, pero necesitaba seguir vendiendo queso, ¿verdad? Y la cadena, bastante mañosa, empezó a decir, cuando las clientas reclamaban que porque ya no había Parma, mire, es que Parma quebró. Y muy conveniente, esto había sido después de la pandemia, y entonces un montón de gente se la creyó. Otra cadena de supermercados bastante importante de Guatemala dijo, mira, yo te voy a dar más espacio para que aquí sí vendas más, porque a esta otra empresa le convenía jalarse a toda la gente que estaba buscando Parma. Pero nosotros necesitábamos comunicar en el punto de venta que no habíamos quebrado. Si alguno tiene experiencia en trade marketing, lo que uno suele ver en el supermercado son mensajes muy corporativos, ¿verdad? Como producto nuevo, nuevo empaque, nueva presentación. Y nosotros decíamos, bueno, yo necesito resolver el problema de que la gente sepa que no quebramos, ¿verdad? Y aprovechando que me dieron en el otro supermercado un montón de espacio y espacio para poner habladores, divinos los de Parma que creyeron en esta idea porque la verdad es bien disruptiva, dijimos, pongamos habladores que digan, aquí sí hay Parma. Esto, gente de Kimberly Clark y Procter nos mandaban fotos y nos decían, qué increíble la campaña. Y como la verdad tenía el reto de también enseñarles cómo la innovación ayuda a nivel personal, les quiero contar una historia. Cuando yo empecé mi empresa, también les conté que estaba embarazada, entonces nació mi bebé y la verdad no fue la mejor idea. Y aparte, mi esposo también emprendió, entonces estábamos, digamos, en una época donde el trabajo era mucho, las finanzas estaban apretadas y el bebé demandaba muchísimo de mi tiempo. Yo tenía que cuidar al otro bebé que era Core.
pero tuve depresión postparto. Me di cuenta hasta los 2 años de él, pensando yo que era ansiedad y lo que realmente era depresión postparto. Y en esa época lo que hice fue salir de la forma tradicional de la depresión. Ansiolítico, antidepresivo, 9 meses. Y no me gustó, porque si alguno ha estado en depresión y han tomado antidepresivo en algún momento, uno sí, ya no siente tristeza, pero tampoco sentís las otras emociones tan fuertes, ¿verdad? Entonces tampoco sentís felicidad, tampoco sentís emoción. Entonces me frustró mucho como que esa vida tan plana, ¿verdad? Donde ya no tenía esas ganas de hacer todo. Y no me gustó. Muchos años después hubo un accidente bien fuerte en mi familia que vivimos los 3 y empecé a sentir otra vez la depresión. Pero yo innové y dije, no quiero volver a caer en esa depresión, no quiero tomar medicina ni antidepresivo y menos ansiolítico. Entonces empecé a investigar. Yo hacía ejercicio, la verdad sí lo hacía como bien disciplinada, corría, iba al gym y hacía bici, pero en esos 3 yo pensaba mucho y entonces con el accidente lo que hacía es que me recordaba el accidente y entonces tenía que tirar la bicicleta y me ponía a llorar en la grama, horrible. Y dije, esto no está funcionando, necesito innovar y buscar algo nuevo. Y a mis 39 empecé a jugar tenis. Porque dije, miren, eso se ve como que tal vez yo eso no lo he probado, voy a probar. ¿Alguien juega tenis? Súper, va. El tenis tiene la maravilla de que uno no se puede distraer, porque si te distraes la pelota te pega. Y yo estaba aprendiendo, yo nunca había tomado una raqueta en mi vida, entonces para mí me tenía que poner atención y me pegué un par de trancazos porque empezaba a pensar en el accidente y la pelota y el profesor, ponga atención a la pelota. Ahí en eso enfóquese, deje de pensar, deje de preocuparse, lo que trae de su casa, olvídelo. Y el tenis a mí me salvó la vida. Salí de la depresión, ni siquiera entré al episodio depresivo por el ejercicio. Obviamente entraba triste, entraba preocupada, entraba traumada y salía feliz. Porque me enseñó a enfocarme en el momento, en esa acción, que es algo que muchos de los que padecemos esos trastornos, pues es algo que no hacemos muy bien, ¿verdad? Enfocarnos en el hoy y vivir el momento, sino que siempre estamos pensando en el pasado, en el futuro. Entonces, si les puedo dar algunos consejos, después de algunas décadas de tropiezos, logros, fracasos incluso, lo que yo he aprendido de innovación es esto. Lo primero, siempre tenés que entender cuál es el problema, porque a veces sí solemos tener como, quiero emprender, voy a hacer 100 ideas, o estoy buscando trabajo, voy a hacer 100 currículums, ¿verdad? Voy a mandar a 100 empresas. ¿Qué crees? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te están contratando? ¿Verdad? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Dónde más no he probado y puedo probar? Entonces, el problema es esencial, porque si no, la idea se vuelve una idea vacía. Como asesora a emprendedores todavía sí me toca mucho que la gente viene y me dice, mira, tuve esta buenísima idea. Y yo, ¿pero para qué va a servir? ¿Alguien quiere eso o solo te lo estás inventando? Entonces, entender el problema es esencial para poder innovar. Me encanta esta. Como persona que tiene que hacer muchos planes de mercadeo en el año, si estamos dentro de un espacio aburrido, este espacio está divino, por ejemplo, este no aplica. Pero si yo estoy en el mismo espacio, si trabajo home office y no me salgo de la oficina, no voy a poder ser creativa, ¿verdad? No voy a poder innovar. Entonces, si el espacio parece una caja, yo no me voy a poder salir de la caja, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pasa y qué hago hasta la fecha? Cuando necesito ponerme en mood creativo, me salgo. Me voy a un café, trabajo desde ahí. Me encanta, mi esposo acaba de tener un gran problema financiero y no me acuerdo qué estábamos haciendo relajados, creo que estábamos de vacación y me dijo, ya sé cómo solucionarlo después de haberse subido a la montaña rusa de Hulk. Y yo, pero bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salimos de ese mindset que estábamos trabados, hicimos cosas nuevas y entonces eso nos ayudó a pensar de una forma diferente. Entonces, si quieren pensar afuera de la caja, definitivamente traten de salir de una caja, ¿verdad? Esta me fascina. Hoy muy bien, solo Nay está con celular, pero está trabajando, yo sé, entonces, tú muy bien. Pero no es en el celular donde vamos a encontrar esa inspiración. Y la verdad, fíjense, y me frustra, cómo ahora cada vez es más común que en un restaurante vemos familias y todas así, ¿verdad? Eso no es, por ahí no va,
¿verdad? La inspiración la vamos a encontrar buscando estos espacios donde madrugué, vine, me inspiré, y no en el celular viendo el Instagram que ya vi, el TikTok que ya hasta me está saliendo repetido, por ahí no es, ¿verdad? Y esto, la verdad, si puedo hacer una obra y beneficio social, sí traten de salirse del celular, porque siento que es algo que nos está atrapando cada vez más, y por ahí no vamos a encontrar ni felicidad, ni innovación, ni creatividad. Pidan ayuda a gente que les pueda dar un punto de vista diferente. A mí me encanta tener diferentes tipos de coaches, y ninguno de mis coaches sabe que es mi coach, pero yo voy y le pregunto a mi cliente sobre finanzas, después le pregunto a esta persona sobre el balance, después, entonces tengo a esas personas que me están ayudando a tener un punto de vista diferente. Yo no lo sé todo definitivamente, pero me encanta ir encontrando estos espacios y estos grupos, y la verdad que cool que estén aquí hoy, porque conocerse mutuamente les va a abrir un montón de posibilidades a hacer cosas que tal vez ustedes no saben cómo solucionar, pero van a encontrar a alguien que tal vez ya pasó por eso. Y obviamente aquí ese es mi lado ingeniero. Hay data que podemos usar, o sea, el ChatGPT no está mal. Lo que pasa es que si le decimos a ChatGPT que me diga qué idea me va a funcionar en Guatemala, eso no es por ahí, ¿verdad? Pero me encanta cuando un cliente me dice, mira, quiero lanzar el producto de polvos para el pelo, perfume para el pelo. Ok, veamos en Google Trends, es una herramienta gratis, a ver si la gente busca producto para el pelo. Y si no buscan perfume para el pelo, ni te pongas a hacerlo, porque nadie te lo va a comprar, aunque sea espectacular. No hay una necesidad que tú quieras resolver. O incluso si quieren usar ChatGPT, cool, usemos ChatGPT para averiguar la data. Pero no usemos ChatGPT para que me haga mi post, porque eso no va a hacer clic. La verdad, la inteligencia artificial todavía está muy lejos de lograr conectar con el ser humano. Entonces, usemos data, usemos estudios. Me encanta cuando un cliente me dice, mira, es que no sé por qué la gente no está agarrando mi producto en el supermercado. Ya fuiste a ver qué hace el cliente cuando va al súper y pasa enfrente de tu producto. Tal vez lo agarra, cuando ve el precio lo regresa, o tal vez ni te vio porque estás mal posicionado, o tal vez solo fue a la competencia y ni te agarró, ni te contempló. Entonces, ir y observar es una de las herramientas más importantes que tienen todas las marcas de retail importantes, Procter, Kimberly, todas estas. La observación en el supermercado es una de sus herramientas más valiosas. Y eso es gratis, y a veces no lo hacemos porque no sabemos, ¿verdad? Entonces, si ustedes venden producto, vayan y vean qué dice su cliente cuando lo ve, qué hace, toca o no toca el producto. Si alguno vende ropa, la gente la agarró, se la probó o no. Si cortaste el pelo a alguien, después se vieron en el espejo y se arreglaron, o no les gustó y salieron corriendo porque se van a ir a otro lugar a ver cómo se los componen. Entonces, la observación es súper vital para poder innovar. Inspírense, pero no copien, ¿verdad? Ninguna de las ideas que les presenté son 100% idea mía, ¿verdad? Hubo alguna inspiración, hubo algo por ahí que yo dije, ay, qué cool, esto me puede funcionar, pero no la copié. Y esto es importante porque lo de la zona 1, créanme que entonces el CEO dijo, qué cool, hagamos esto siempre, costó 800 quetzales, y no nada que ver. Eso solo funciona para la zona 1, ¿verdad? Entonces no lo vamos a volver a repetir porque ya no tendría sentido. Para la zona 1 fue un hit, ¿verdad? Pero no lo vamos a volver a copiar. Tenemos que seguir innovando. Me encanta cuando mis clientes me dicen, es que la competencia me copia todo. Yo, tú tranquila, y nadie trabaja conmigo y ella sabe que le digo, no importa que nos copien, nuestro trabajo es seguir haciendo cosas nuevas y nos van a copiar, pero tenemos que seguir innovando para que esto no se sienta repetido, ¿verdad? Y nada más, quiero agradecerles y darles 1.000.000 de gracias por estar aquí y por darme el espacio de poder compartir un poquito de mi vida y de mi experiencia con ustedes.